¿Son ustedes partidarios de una ley mordaza, de un ministerio de la verdad que determine lo que es cierto de lo que es falso, que separe los bulos y las fake news de las informaciones auténticas? Me imagino que ante una pregunta tan directa como la que les estoy haciendo, su respuesta sería que no. Pero sorprendentemente, José Félix Tezanos, en el barómetro del CIS que ha publicado hoy, dice que un 66% de los ciudadanos sí que son partidarios, al menos cuando él pregunta si ustedes creen que para evitar los bulos habría que ceñirse exclusivamente a fuentes oficiales para hablar del coronavirus. La verdad es que la guerra de los bulos y de las informaciones falsas se ha convertido en auténtico protagonista de esta crisis. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién determina en España lo que es verdad y lo que es mentira? Resulta que existen determinados organismos verificadores que están funcionando y que se arrogan esa capacidad. Pero ¿saben ustedes quiénes están detrás? Un grupo de periodistas que son parciales, que determinan que lo que ellos dicen sí es cierto, en cambio lo que dicen otros no necesariamente. ¿Y quién está detrás de ese grupo de periodistas? Hoy tendremos ocasión de explicárselo. El caso es que, como les decimos, José Félix Tezanos ha venido hoy en rescate de su amigo Pedro Sánchez, no solamente para decirle que en caso de que hubiera elecciones ahora ganaría al Partido Popular con una ventaja de 10 puntos, sino para venirnos a reconocer que los ciudadanos españoles deben estar realmente descontentos con la nefasta gestión que el Gobierno ha hecho en esta crisis del coronavirus, porque si no, no se explica que reconozca que un 47% de la población demuestra que tiene poca o ninguna confianza en el Gobierno con respecto a esta crisis, aunque eso sí, rápidamente dice que un 46% considera que sí lo ha hecho adecuadamente. El caso es que un día más seguimos siendo el país del mundo que tiene más muertos por millón de habitantes y también más infectados por millón de habitantes. Alguien tiene pinta de estar haciendo bastante mal las cosas. Asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren vernos en el resto de España o incluso desde cualquier lugar del mundo, pueden hacerlo a través de Internet. Tienen para ello dos diversas direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Estamos siempre en nuestro canal de YouTube. Saben que ya hemos recuperado nuestro canal habitual, Distrito TV, con lo cual hoy ya dejamos de utilizar el canal alternativo que habíamos abierto, Distrito Televisión, para recuperar toda la información desde que sufrimos aquel ataque informático. Por cierto, en esta crisis del coronavirus están generalizando los ataques de los hackers, de los terroristas cibernéticos. Por lo visto, la información se ha convertido en un elemento a preservar o a combatir según se mire. En fin, como les decimos, estamos en YouTube, en nuestro canal Distrito TV, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, tienen el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues buenas noches, Javier. Pues aquí un poco fastidiado, ya sabes. Fastidiados. Los tres estamos... Tendremos ocasión de hablar de este asunto. Un saludo, si me permites, como siempre. Lo primero a las familias de los fallecidos, porque qué menos que mandarles mi y nuestro respeto, entiendo, y sobre todo en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real, que me han dicho les están dando muy duro, y viendo las cifras me he quedado sorprendido. 659 fallecidos en Ciudad Real. Pues, en Ciudad Real. Paje les tiene abandonados. Lamentable, la verdad es que seguimos siendo el país que tiene más muertos por millón de habitantes, asunto del que tenemos que hablar esta noche no es nada agradable. Pero antes de entrar en materia, ¿me permiten una pregunta? ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros, especialmente con los tiempos que están corriendo? Si es así, debemos decirles que en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses
para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Así que recuerde, regístrese en la página prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá un descuento de hasta el 50% de los intereses. Más que interesante. Como les decimos, España es el país del mundo que más muertos se registra por coronavirus por millón de habitantes. Resulta que la pandemia es mundial y está afectando a todos los países, pero en el nuestro se está cebando con mayor virulencia. A fecha de hoy, según las cifras oficiales, en España tenemos 177.633 contagiados y han muerto 18.579 personas, 523 en las últimas 24 horas. Eso supone que de entre los países que tienen más de 1 millón de habitantes, el nuestro es el que más contagios acumula, 3.779 casos por cada millón de habitantes. Y respecto a fallecimientos, son 395 por millón. Como ven en este cuadro que publica El Independiente, que son, por cierto, datos de ayer, cuando eran 386 por millón, ya figurábamos por delante de Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Estados Unidos e Irán, que son los 12 países con más muertos por coronavirus por cada millón de habitantes. El dato lo ha recordado hoy mismo, esta mañana, Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados. Señora ministra, toda la nación se pregunta, con dolor y con asombro, por este gráfico. Lo elabora la Universidad de Oxford, fuente predilectísima del presidente del Gobierno. Muestra a los países del mundo con más muertos por millón de habitantes. Somos los primeros, somos los peores. Esto no es simetría, esto es liderazgo en el peor sentido. Esto es una tragedia inconmensurable y un fracaso radical. Lo repito, España es el país con más muertos por millón de habitantes. Y yo le pregunto simplemente, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Conocemos el motivo por qué nuestro país es el que registra mayor número de muertos por millón de habitantes? ¿Será por el modo en que se han hecho las cosas? Sabemos que nuestro gobierno ha gestionado mal. Tenían datos en enero, sabían de la letalidad del virus en febrero, teníamos 5 muertos a primeros de marzo, pero el Gobierno no hizo nada porque no quería deslucir su manifestación feminista del 8 de marzo, que se acabó convirtiendo en un foco masivo de infección. Incluso la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra Irene Montero o la propia esposa del presidente, Begoña Gómez, que participaron en la marcha, cayeron enfermas por el coronavirus. El Gobierno reaccionó tarde, eso es un hecho. Hasta el 15 de marzo no se decretó el estado de alarma, pero la gran incidencia que la enfermedad está teniendo en España no puede achacarse solo a eso, a esa tardanza en reaccionar. Sin duda, lo peor ha sido la mala gestión posterior. Otros países reaccionaron de inmediato haciendo test masivos a sus ciudadanos. Eso les permitió determinar quiénes estaban sanos y quiénes daban positivo, una medida fundamental, sin duda, para establecer confinamientos y cuarentenas con coherencia. En España, sin embargo, se decretó confinamiento y cierre empresarial sin saber nada acerca de los enfermos, sin haber hecho esos tests. Se dijo que de inmediato se harían, pero la incompetencia del Ministerio de Sanidad a la hora de comprar ese material en China llevó al Gobierno a hacer un ridículo espantoso al adquirir material defectuoso. Lo malo es que, a pesar del bochorno, por mucho que prometieran pruebas masivas a la población, esos falsos test no han llegado. Estamos a 15 de abril y las personas que se han sometido al test han sido los políticos, los afectados que han sido tratados en centros sanitarios y aquellos particulares que por su cuenta han acudido a algún centro privado pagándose la prueba de su bolsillo, por cierto, a precios variables y bastante elevados. A eso debemos sumar la falta de otro tipo de material sanitario, como trajes de protección, guantes, mascarillas o geles hidroalcohólicos. Una vez más, el Gobierno tardó más de lo debido. Algunas comunidades autónomas, más ágiles, sí consiguieron adelantarse, aunque luego vieron su material paralizado o decomisado. Y hoy hemos visto a nuestros políticos en el Congreso, un Congreso que permanece sin actividad y que hoy, por primera vez en mucho tiempo, desde el 26 de febrero, ha visto una sesión de control al Gobierno. Y el Gobierno, ajeno al desastre de su gestión, pide lealtad a la oposición y asegura que su prioridad es la salud de los ciudadanos. ¿Realmente nos podemos fiar de un Gobierno como este? Según el CIS, un 47% no se fía, pero un 46% sí. Fran, ¿qué te parece? Bueno, que el CIS vale para lo que vale, o sea, para nada. Básicamente, el señor Tezanos y compañía lo único que quieren es influir en la población para intentar, como muchas otras entidades de este país, desgraciadamente, financiadas con fondos públicos, blanquear la situación.
Y blanquearla políticamente todavía está muy bien. Bueno, que hagan lo que les dé la gana. En su conciencia irá que van 18.000 familias de muertos con las personas que llevan acarreadas. Porque los asesinos genocidas y sus voceros nos mienten en todo. Incluso en el número de contagios por millón de habitantes. Tenemos un cuadro que nos has preparado, sí, que vamos a proyectar ahora, a mostrar a nuestros espectadores, que nos habla y resume, ahí lo tenemos ya en pantalla, cifras relacionadas con muertos, con contagiados, con enfermos. Cuéntanos, pues mira, ¿qué es lo que viene a reflejar? Lo primero, por si alguien dice que es un fake, estos son datos sacados de ellos. Es decir, hay menos de los que realmente son. Eso es lo primero. Pero lo que viene a reflejar sobre todo es que si veis que la franja desde 70 a 90 años y más, voy a incluir, fijaros, voy a incluir de 60 en adelante, son los que aquí realmente están muriendo. Son las personas que están muriendo. Podéis observar que viene a ser el casi mayor número de muertos veo que está entre los 70 90. y 79, es donde se registra el mayor número de muertos, con 2.600, de 80 a 89 bueno, unos 1.900 más o menos. 3.900 y luego menos, fíjate, es curioso esto, que de 90 en adelante han muerto menos personas por COVID que los de una franja anterior. ¿Pero porque hay menos personas que llegan a esa edad? No, pero no es por el hecho de las personas. Estos son personas muertas, o sea, el índice letal. Esto es curioso, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Probablemente porque... y esto es lo que yo creo que los datos lo que nos llevan a pensar de esto es que el gobierno, donde tenía que enfocar, como han hecho en otros países del mundo, donde tendrían que enfocar realmente sus esfuerzos, es única y exclusivamente en las personas de 60 a 69 años. Ejemplo que os pongo, tenemos a los niños encerrados en casa, no van al colegio, pero fijaros, de 0 a 20 años han muerto 2 personas. 2 personas. Simplemente por estadística, si les pones en los colegios con sus profesores que no superen los 50 años, no va a haber más muertos que por una gripe normal, ¿eh? Al contrario, habría menos. Y enfocas todos tus recursos en la gente mayor, que es quien realmente lo necesita. Pones a la UME, pones a los sanitarios, pones a los policías, única y exclusivamente no estaría recluida la población y estaríamos enfocando todos nuestros esfuerzos sobre estas personas, ¿verdad? Yo, desde luego, no entiendo cómo, usando estos datos, que son los del Ministerio, y que seguro que son mentira, porque aquí no se cuentan, por ejemplo, muertos por COVID en residencias o en casas particulares, que no están hablando de eso, yo creo que cualquier persona que entienda esto sabe que casi el 90% de los muertos va entre una edad de 60 a 90 años o más, pues que enfoquen solo en esa franja. Solo los esfuerzos en esa franja. Ya, pero teniendo en cuenta que los demás pueden ser portadores y pueden contagiar... Bien, aísla a las personas mayores, aíslalas. En países como Dinamarca, Corea, se han hecho 2 cosas fundamentales en los países que han gestionado mejor la crisis. El COVID es para todos igual, ¿eh? No nos engañemos, Fran. El auténtico secreto de la buena gestión es en hacer los test rápidos a la población. Claro. De manera masiva. De manera masiva. Los países que lo han hecho han conseguido controlar la expansión del coronavirus de una manera bárbara. En cambio, en España, que es un país, por mucho que esta mañana el presidente del gobierno se llenara la boca diciendo que somos uno de los países del mundo que más test ha hecho, es mentira. Se han hecho poquísimos. No, es mentira. Se han hecho, pero si a la mayor parte de la población sanitaria no se lo han hecho. Si se lo han hecho a los políticos, sí, varias veces. A Irene Montero se lo han hecho 3 o 4 veces. Ya, a una serie de personas que sí han acudido a los centros asistenciales cuando tenían esos, se los han hecho. Pero al gran porcentaje de la población asintomática, que es la peligrosa, no se lo han hecho. Claro, pero vosotros fijaos en un detalle que me decían en Alemania. Si aislamos a los que sabemos que se mueren, por mucho asintomático que haya, y no les prohibimos, dejo a un niño ir al colegio, pero le prohíbo ver a sus abuelos, se lo prohíbo. Estaríamos hablando de que eso bajaría en un 80% los muertos en este país, ¿eh? Y eso es un tema de gestión política, eso no es un tema de gestión sanitaria, o sea, eso no es un tema de que tengas o no un médico, eso es un tema de que los gestores que tenemos, es decir, los políticos, son tontos, así de fácil. A ver, Fernando. De todas formas, eso no deja de explicar una situación clara. Es decir, la forma, y por los resultados de científicos que se ha demostrado por el COVID, la forma de mejor combatir a ese virus es la prevención. Con la prevención se hubiera resuelto muchísimos de los fallecimientos que arrojan las tablas que por otro lado están, como bien sabéis, viciadas. Viniendo para los estudios, he hablado con una compañera, una amiga de hace muchos años, que lamentablemente falleció hace unos días su padre en una residencia concertada de Madrid.
Bueno, no se le practicó el test, es decir, tenía los mismos síntomas una persona que no tenía ninguna patología anterior relativa con, o parecida a la del virus, absolutamente ninguna, y de un estado de salud pues, realmente bueno, pues contrajo la enfermedad, porque coincidía. Bueno, pues casualmente, que no todas las residencias de ancianos tienen médico en la residencia, pero esta concretamente, en una residencia concertada, sí que lo tenía. Bueno, pues lo único que se limitaron era darle paracetamol, que era la recomendación que le daba del Ministerio de Sanidad, hasta que el pobre hombre falleció. Persona que todavía aún no ha sido enterrada ni ha sido incinerada. O sea que el problema está no en eso, sino en la inacción que ha tenido el Gobierno de España en tomar las medidas preventivas para que esos resultados no se dieran. Por eso, de ahí, que otros muchos países, a lo mejor con menos recursos que a lo mejor el español, han hecho, mismamente Portugal, es decir, han hecho los deberes de una forma mucho mejor y han actuado de una forma anticipándose a lo que podía pasar, pero con los resultados que ya se sabía. Si estáis diciendo que más o menos el virus ataca a personas de entre 60 a 70 y tantos años, más o menos es la horquilla, es decir, pues establece las medidas necesarias, que aquí tenemos científicos y tenemos médicos especializados y que podemos tirar de ellos y sobre todo de su conocimiento para saber cómo poner de alguna forma una solución de aislarlos a ese tipo de personas para tratar de evitar... Pero es que no ataca solo a ellos. Ya. Que sean el de mayor índice de mortalidad es una cosa, pero también causa muertos en otras franjas de edad. Fijaos un momento. Pero simplemente deciros, la Organización Mundial de la Salud lleva, desde que se pronunció el Gobierno en que se iba a hacer un estudio de la seroprevalencia hace unos días, no se ha practicado nada, es decir, para saber, con 30.000 familias, para saber dentro de esas 30.000 familias qué personas habían pasado la enfermedad y estaban curadas. Es decir, porque todo esto se resuelve con estudios, pero, sí, pero Fernando, si tú no haces nada, ¿dónde están los famosos respiradores? ¿Siguen llegando respiradores? Fernando, yo hay una pregunta que me hago, porque yo analizo números. O sea, realmente llegados a esto, con toda la desgracia que me rodea, como a todos, llega un momento que dices, vamos a ver, la solución, yo estoy convencido que es un tema de gestión, la solución, estoy convencido que es por eso por lo que hacemos este estudio, ¿verdad? No solo yo, sino otros varios economistas, que yo recomiendo además a todos, que los que quieran están publicados. Y entonces dices, mira, yo no entiendo cómo en otros países, porque esto parte, ese cuadro parte de esto, cómo en otros países con el mismo problema se gestiona mejor. Bueno, pues vamos a enfocar el problema. Entonces, cuando te pones a ver los datos que ellos dan, que ya sabemos que son datos falseados, porque no cuentan a la gente de los abuelitos de las residencias, porque lo sabemos, y a muchos otros, pero te das cuenta de que el 87% de los que fallecen son personas mayores, y que solo en España, según el Ministerio de Sanidad, de 0 a 20 años solo han muerto 2 personas. Dices, hombre, vamos a enfocar el 80% de los recursos, sería lógico de pensar, el 87% de los recursos a esas personas mayores. Y entonces dices, ¿se ha hecho en algún país? Y te pones a buscar y a hablar con, en mi caso, economistas de otros sitios y dices, hombre, pues sí, y hablas con gente en Dinamarca y te dicen, claro, las residencias de mayores cerradas a cal y canto. A cal y canto. Y a las personas que entraron y salieron, que se han quedado 15 días ahí, se les han hecho test a los cuidadores de esas. A esos han ido enfocados. Y si hacía falta respiradores, a esos. Hombre, mira, si el porcentaje de que cojan este virus en niños es del 0,00002, vamos a dejar a los niños, aunque sean asintomáticos, que salgan a la calle, que no pasa nada. Aislemos solo al 86% de la población, por decirlo de alguna otra manera. Pero esos niños imaginaos pueden que los contagiar a concentramos. otros. Sí, pero serán niños. Bueno, pero a otros adultos, no a los adulto, ancianos, pero a otros adultos. Pero es que ese adulto, según los datos del Ministerio, ese adulto, si no tiene más de 60 años, no llega al 20% de la población. No llega. O sea, estamos hablando de que gente de entre 40 y 50 años es el 1,1% de los muertos. Hay muchos infectados, pero no fallecen. No fallecen. Si aquí el problema es las personas mayores. ¿Dónde hay una sola medida para esas personas mayores? Donde más allá de malenterrarlas, dejar los cuerpos por ahí que se pierdan, no dejar que las familias lo puedan velar, no dejar que las familias lo puedan enterrar, mientras que, por cierto, y si me permitís, aquí mantenemos unas distancias de seguridad, no venimos los mismos colaboradores, venimos mucho menos en base a todo esto que se ha dicho, y estoy viendo en otras cadenas de televisión
que eso sí, subvencionadas por el Estado, que para hablar de tonterías y de corazón sí que pueden haber 15 personas saltándose la normativa. Eso sí que me da vergüenza, mientras que no puedes ir a un funeral de un familiar tuyo a velarlo. Claro, pero eso no deja de indicar claramente, Fran y Javier, que lo que existe es una falta absoluta de transparencia y de información que ha habido desde que tenemos encima el problema. Es decir, porque si desde el primer momento el Gobierno hubiera informado a la población de realmente, lo primero, en qué consiste la enfermedad, ya no solo los síntomas, sino en qué consiste, y lo segundo, que como he dicho antes, hay personas y tenemos científicos y muy personal médico que puede realizar los estudios necesarios para poder comprobar, en base a lo que ha pasado en otros países, que el virus ha sido el mismo, es decir, que no ha mutado en días, es decir, qué tipo de población afectaba y haber hecho o haber implementado las medidas necesarias para aislar a esas personas. Pero sigo diciendo lo mismo, es decir, esto solo se puede poner tajo si hacen masivamente los controles a mucha gente, porque si no, podemos seguir, muchas de las personas que son asintomáticas, podemos seguir transmitiendo a otras personas cuando, según dice el Gobierno, se va a ir desescalando el confinamiento, pues seguir transmitiendo eso, es decir, y habrá rebrotes. Yo insisto en que efectivamente el hecho de los test masivos es la gran solución al tema, además de otras medidas que sin duda Fran apunta acertadamente. Pero los test, ¿y qué pasa con los test? Porque nos vienen insistiendo, van a ser masivo. ¿Sabéis qué test Luego hay? hablan, bueno, será una muestra tal, pero ¿dónde están? ¿Vosotros conocéis a gente que le hayan hecho el test? Bueno, yo conozco a personas que le han hecho test. Sí, porque tú te mueves en ámbitos sanitarios. Pero no ese es el problema, fíjate, Javier. Lo peor de esto es que conozco empresas en España, no son chinas, ni son del otro mundo, en España, empresas españolas que tienen test y que tienen los kits de los test y que tienen de sobra. Hay gente que va en plan privado a comprarlos o a hacerse esa prueba. Bueno, pues, que me extraña el precio, varía mucho. Algunos cobran 80 euros y otros son 200 y pico euros. Bueno, eso ya es claro, el mercado no hasta sé que si venga y expropie. No sé si es el mismo tipo de prueba o son pruebas distintas. Vamos a ver, Javier, aquí el tema es que haya, y como siempre, otra vez más, una gestión decente por parte del Gobierno. Si resulta que sobran test en España, que es que sobran, si resulta que esto es otro dato que hoy me he enterado y me parece curioso, los test más complicados de hacer, que son además los que más efectividad tienen, los que más expertise tienen en esto son los veterinarios, están acostumbrados a hacer estos test. Resulta que sobran laboratorios, sobra personal para hacerlos, personal cualificado, digo, y sobran test. ¿Por qué el Gobierno no hace nada? Pero sí que prefiere requisar 2.000 kits el otro día a una empresa. No entiendo nada. Otra vez entiendo que es una falta de gestión absoluta, es una falta de conocimiento y es, pues bueno, pues eso, que yo creo que estamos en manos de dos genocidas que nos van a llevar al desastre absoluto. Y sobre todo de la incompetencia de ellos, es decir, que es que día a día se demuestra. Y es más, ya no tiene recursos, yo creo, por más que salga el presidente del Gobierno a decir lo bien que parece que lo han hecho, no tienen recursos ya para poder seguir ocultando la realidad, es decir, la realidad de las cifras. ¿Por qué no se practican los test masivos? Es que tiene una respuesta, porque no se querrá, ¿no? Porque si no se practicaría. Pero lo he dicho en varios sitios y además es fácil, es decir, a través de los centros de salud al que perteneces, porque todo ciudadano que está afiliado y que tiene su domicilio pertenece a un centro de salud concreto, pues desde el punto de vista de organización es muy fácil de que si existen los famosos test se les facilite a estos centros de salud para que se lo practiquen a los vecinos que pertenecen a ese centro de salud. Y es que sería súper sencillo, pero ¿por qué se hace con otras enfermedades o se ha hecho con otras enfermedades y no se hace o no se practica con el COVID-19? Es que yo no lo entiendo. ¿Es que hay algún interés económico por detrás de esto? Es decir, que cuando hay elecciones el Estado tiene capacidad de enviarnos a todos a casa por correo las papeletas para votar y no tiene capacidad para enviarnos, por ejemplo, una mascarilla y un par de guantes. O para decirnos, vaya usted a su centro de salud a que le hagan el test. O si no se puede desplazar, llame usted a su centro de salud y que se lo vayan a hacer a casa, ¿no? ¿Sabéis que en base al cuadrito ese que hemos hecho, algunas mentes malintencionadas, que yo estoy convencido de que no es así, me han preguntado, oye, ¿y cuánto se ahorra el Estado de estas 9.000 muertes en un mes? ¿Cómo que cuánto se ahorra el Estado? Sí, ¿En pensiones, quieres decir? Pensiones, sí. Claro, pues salen números que al final de año, estos son números de ayer, a una media de 1.000 euros por pensión, habrá más y menos, ¿vale? Pues son 108 millones de euros. Esto es un dato que da pena hablarlo, pero es que hay mucha gente que se lo piensa. Oye, si te ahorras 108 millones de euros, ¿no tienes dinero para comprar test y cortar esto?
Son 10 millones al mes, 9, vamos a ser generosos, venga, porque voy a coger las cifras de ayer. 9 millones de euros todos los meses que te empiezas a ahorrar. ¿Qué haces con 9 millones de euros? ¿Da para comprar test? ¿Da para comprar mascarillas? ¿Da para comprar guantes? Pero no solo esos, sino los que no están registrados también. Claro, si es que vamos a más, evidentemente es una suma más, claro. Es que seguramente sean 14 millones de euros. Claro, o sea, claro. Como no se hace la prueba, ni se hace la prueba a las personas que fallecen dentro, ya no solo de las residencias de ancianos, sino de las que fallecen en la propia vivienda. Pero Fernando, casa. Yo he hecho este número. Si no se le practica el test, pues estamos hablando de números que son falsos. Claro, las cifras oficiales sabemos que será como el triple en realidad el número. Claro, yo he hecho este número porque entiendo, y si no que me corrija Javier, que como a esta casa no se la subvenciona y aquí la gente habla en libertad, he preferido coger sus datos, no vaya a ser que diga que generamos una fake news. Claro, no, mucho mejor. He preferido coger los datos que dan ellos, del Ministerio de Sanidad, porque si a lo mejor cogemos los datos de fallecidos y le quitamos el porcentaje de los mismos fallecidos del año pasado, nos asustamos. Pero bueno, como no estamos financiados, que yo sepa... No lo estamos, y por eso decimos las verdades y dejamos expresarse a la gente libremente, no como en otros lugares que por lo visto están empezando a ser partidarios de las leyes Mordaza y de los ministerios de la verdad. Tendremos ocasión de hablar de ello, pero antes, tras una pausa, vamos a repasar lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, donde hemos visto a un Pedro Sánchez, a un presidente del Gobierno, que alardeaba, pero si somos uno de los países que más test ha hecho de todo el mundo, lo ha dicho así y se ha quedado tan ancho. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Pedro Sánchez sigue esquivando la autocrítica y sacando pecho acerca de la buena gestión que él dice que ha hecho con respecto a la crisis del coronavirus. Asegura que han sido todo un éxito las medidas que ha aplicado. Ha sido ufano, se ha mostrado esta mañana en el Congreso de los Diputados, llegando incluso a mentir de manera espectacular al decir que somos uno de los países que más test hace en el mundo. En su intervención ha urgido a la oposición a optar por el consenso y la concordia. Que se están elevando el número de test. España es uno de los países reconocido además internacionalmente que más número de test diarios está haciendo a la población, más de 20.000, y estamos aumentando precisamente ese número de test. La verdad es que la oposición no ha tragado el anzuelo, lógicamente, y no ha aceptado esa propuesta de diálogo. Pablo Casado ha rechazado la oferta de pacto, acusando a Sánchez de estar interesado solo por el poder y ha criticado su mala gestión. Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza y de usted ya no se fía nadie. Ha engañado tanto a todo el mundo que ya ni sus compañeros le creen. A usted solo le importa el poder y a nosotros solo nos importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que tenemos entre usted y yo, la que nos separa. Falta de confianza, evidente. Vemos que la gestión sanitaria ha sido nefasta, pero es que la gestión económica también. ¿Con qué nos estamos encontrando ahora? Con que la única medida que parecía interesante para gran parte de pequeños empresarios, que era aceptar un ERTE, es decir, un expediente de regulación temporal de empleo, se ha encontrado con un bloqueo absoluto y una dificultad enorme para salir adelante. Fran, ¿qué estáis viendo en los despachos que gestionáis cosas por el estilo? Pues nosotros estamos sorprendidos, pero realmente sorprendidos, de la cantidad de ERTEs que no se están admitiendo. Me explico, cuando uno presenta un ERTE, o estamos presentándolo, hay un silencio administrativo, pasados esos días, 5 días de silencio administrativo, lo que está haciendo el gobierno pues es pedir documentación
explicándote por qué es esa causa de fuerza mayor. Eso es lo que está pasando. Nosotros hemos encontrado soluciones, pero ¿qué es lo que están obligando a los empresarios? Al empresario le obligan a irse a los juzgados y denunciar esta situación. Ergo, por el juzgado social, ergo, tendremos que ir allí, que habrá que irse, con el consiguiente, pues imaginaos, si esto lo están denegando masivamente, pues ¿qué va a pasar? Que se van a colapsar los juzgados masivamente, porque claro, aquí no nos explican una cosa, ¿quién paga? Porque al final es quién paga esta fiesta, ¿verdad? ¿Quién paga esta fiesta? Pues claro, aquí paga el SEPE, pero claro, el SEPE dice, ostras, a ver si no voy a tener dinero. Es muy fácil hacer una medida y soltar las tonterías que suelte este señor, digo señor presidente del gobierno, que ya no le tengo ningún respeto, y en toda mi vida hasta Zapatero le tuve cierto respeto por ser simplemente por ser presidente del gobierno. Pero claro, está mintiendo. ¿Cuántos ERTEs no se están presentando en este país? Cientos de miles. Bueno, pues se están devolviendo masivamente, después de un silencio administrativo. O sea, Fernando sabrá que es que, y nos puede corroborar, pues yo llevo la parte económica, pero nos puede corroborar que es que no puedes, después de un silencio administrativo, pedir documentación y decir, pues no te lo voy a conceder. Es que yo había oído en muchos despachos, como había tantos, el silencio administrativo, al caso de los 5 días, las administraciones, las consejerías de trabajo de las comunidades autónomas, que son las que tienen que dar el visto bueno, no daban abasto, no contestaban. Corrían los 5 días, se consideraba silencio administrativo, que por tanto estaba aceptado, pero para eso está el Real Decreto que se sacaron. Es decir, aunque por silencio administrativo usted lo saque adelante, yo como gobierno me reservo el derecho a hacerle una inspección y determinar que estuvo mal dado. Que es lo que están haciendo ahora mismo. Exacto. Es decir, tratando de salir por la tangente y a raíz de ese resquicio que ha dejado el Real Decreto para poner o solicitar las alegaciones oportunas, es decir, cuando no existen, es decir, cuando está más claro que el agua. Y lo que bien has dicho tú, Fran, que el problema está ahora. Pues tú los presentas el expediente, pero el problema está cuando se habiliten ya los juzgados y empiece otra vez a rular el aparato de justicia en España, el follón y el colapso que va a haber absolutamente, ya no solo en las redes telemáticas, que ya sabéis cómo que los juzgados, ahora los documentación se presenta por Lesnet, por telemáticamente, sino presencialmente en el juzgado social, que ya así de por sí estaban colapsados, pues imagínate a raíz de esto. Yo creo que no deja de ser un fraude que el gobierno ha tratado de colar para tratar de evitar muchísimas, entre ellos lo que dicen abusos, que yo no me lo creo, sino que empresarios que se han visto abocados a tener que, por el motivo del confinamiento y del estado de alarma, cerrar sus establecimientos al público y verse obligado a tener que utilizar medidas cuando ellos mismos no querían haberlo hecho. Muchos de los comercios y de las empresas que han tenido que ir a converger a la solución del ERTE, no estaban dispuestos a hacerlos porque a lo mejor era un negocio para ellos que les era rentable y que estaban conformes con ellos. Es decir, tenemos muchos ejemplos, no del listo que digo, a ver si y me quito de en medio a los trabajadores, no. O sea, con lo cual no deja de ser un... Es como es una falta de delicadeza como tantas otras, y aparte porque es que ellos saben perfectamente, estoy seguro que este señor está haciendo bueno como tú bien has dicho, al señor Zapatero, al señor González y a todos los presidentes que ha habido en el gobierno español. ¿Cómo no lo van a hacer bueno? Si es que ni él mismo, yo entiendo que muchas veces se crea, o sea, de las cosas que se dice. Es decir, porque tú puedes decir políticamente muchas cosas que luego a la hora de implementarse por el ministerio correspondiente o por la gestión es que no se hace, o no se puede hacer, y sobre todo cuando hacen la contraria a la que dicen muchas veces, claro, es que, lo cual es imposible. Tú fíjate, nosotros estamos encontrando soluciones a esto, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a un empresario, o el empresario recibe la notificación, no me han admitido el ERTE a trámite, y dice, ¿pero por qué? Y dice, hombre, porque no se deben de creer la fuerza de causa mayor, pero es que no están en el mundo, que no saben qué pasa, que hay un COVID, y yo que tengo, te lo puede decir alguien que tiene un bar, y he tenido que cerrar, es que es obvio, es que es una cosa, pero entonces les tienes que explicar, pues a ver si te enteras que es que ha mentido el gobierno. Y miente, pero oiga, vamos a ver, y te lo vuelve a decir, oiga, si después de 5 días, si esto es por fuerza de causa mayor, si esto, yo cumplo con todo. Ya, pero como no has respondido, están diciendo que le demuestre la fuerza de causa mayor. Pues explícaselo. Y claro, dices, efectivamente, al dueño de un bar que ha tenido que cerrar por orden gubernativa, o sea, está usted obligado a cerrar, claro, que va al ERTE, que lleva a sus 10 camareros a esa regulación temporal,
que después está obligado a no despedirlos en un plazo de 6 meses, y cuando pueda abrir, se vea con 10 camareros y que le reducen el aforo del local a una tercera parte, que sus beneficios menguan, que su facturación es más escasa, y vea que no puede aguantar a los 10 camareros, ya me dirás qué hace. Pues según el gobierno chavista, yo puedo entender que el final de esta película, ¿qué quieren hacer? Pasar los ERTEs a ERES. Cuando a lo mejor el juez diga, no, pues hacemos un ERE. Sí, total, ¿qué pasa? ¿Que caen los empresarios? ¿Que esto se convierta en Venezuela? Pues hombre, les gustará mucho aquello, claro. Yo es lo único que entiendo. Yo creo que es el caldo de cultivo de lo que le encanta al señor Iglesias que ocurriera. Es decir, yo creo que está abocado a, en el fondo, que se le llena la boca diciendo de que si apoyan al autónomo y a la pequeña y mediana empresa. Eso luego en realidad es una falacia, porque en realidad no se ven las medidas que realmente... ¿Qué medida ha habido a favor del autónomo o de las pymes? Bueno, yo lo estoy viendo por clientes que tengo en el despacho a la hora de solicitar los préstamos ICO, que están llegando con cuentagotas. Yo no sé exactamente si es el banco, que por supuesto interviene porque es el mediador en este sentido, pero lo que sí que está claro que es que no están diciendo las cosas como dicen que van a pasar. Con lo cual es la pescadilla que se come la cola. ¿Cómo le voy a creer yo a usted, y a razón, a colación de lo que ha dicho Javier, de cómo va a apoyar el PP a una persona que está continuamente ni hablando claro y mintiéndole a los propios grupos parlamentarios que están allí? Pues cómo no, y por supuesto ya lo que es que encima no le citen. Es decir, que el señor Casado ha sido citado para una reunión, se supone para pactar algo, que no ha sido convocado de una forma oficial. Es que vamos a ver. Eso yo como profesional, como abogado, si yo cito a cualquier persona, Fran o Javier, yo tengo que decir de una forma, es decir, si no físicamente, a través telemáticamente de un comunicado o de un burofax o de lo que sea menester, pero no decir que, o sea, se entera por los medios de comunicación y quiere pactar, pero es que ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni ninguno. O sea... Mira, yo personalmente además estoy tramitando muchísimos ICOs. Gracias a Dios estamos negociando con bancos y tenemos potencia pues para entrarlo. Pero mira, visto lo visto, y como ha dicho antes Javier, pues estoy rodeado de gente de la sanidad y viendo ese esfuerzo en comparación con lo que veo en los políticos y en los bancos, y es mi profesión. Las mentiras, pongo el ejemplo, 200.000 millones, mentira. Al final se quedarán en 17.000. Cosa que ya dijimos aquí, pero mentira cochina. Pero es que los bancos, pues te vas con una empresa y te empiezan a ver, bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Y qué les voy a contar a la gente, ¿no? De lo que te empiezan a ver. Y me decía hoy una persona que tiene además una empresa de sanidad, que tiene un hospital privado. Me decía, mira, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Hacer una ficha, y cuando un político, un banquero o bancario, porque son los cómplices y las ratas de los banqueros. Digo esto porque, que lo sepan ustedes, los banqueros han aprovechado estos ICO para dar dinero a aquel que tenía más mora para retrasar su mora, y entonces aumentar sus ratios de liquidez, y aumentar sus ratios y bajar sus ratios de mora. Eso es lo que está pasando, lo que ha pasado con los primeros 20.000 millones. O sea, unas ratas. En estos tiempos, pues las ratas salen y han salido. Y entonces me decían, ¿sabes lo que tendríamos que hacer los sanitarios? Hacer una ficha y preguntar la profesión del que entre. Y si es político o banquero o bancario, insisto, los dos temas, empezar a decirle, ¿usted banquero? Hombre, si usted quiere que la atienda, me trae las escrituras, la vida laboral, no sé qué, no sé cuántos, y a una comisión de riesgos le atenderá. A ver si en medio del infarto aprenden que así no funciona esto. Sí, como ejemplo, tanto los políticos como sabemos los que los sanitarios jamás harían eso, puesto que atienden a todo el mundo sin preguntarle ni religión, ni sexo, ni procedencia, ni vicios siquiera. Claro, Javier, pero es que resulta que los empresarios y los autónomos de este país se están muriendo. Es lo que debería estar haciendo ahora el gobierno, no preguntar nada, sino decir, bueno, a lo mejor tendríamos que hacer como ha hecho Donald Trump, el famoso dinero de helicóptero, ¿no? De Milton Friedman. Es decir, que ha metido $1.500 en el bolsillo de ¿cuánto? ¿De 20 millones de estadounidenses? Otra cosa que dijimos en este programa. ¿Te acuerdas? Gente que cobre menos de algo así como de $70.000 al año. Es decir, joder, estás salvando las clases medias, ¿no? Claro, pero que es lo que te hace fuera un país. Pero claro, vamos a ver. Claro, es Donald Trump, por eso le critican tanto. Es Donald Trump. Todos estos globalistas de ahora. Espera, y Estados Unidos es el país más capitalista del mundo, según todos los rojos bolivarianos estos. Pues mira. Mira, hay una receta que lo hemos dicho todos los liberales, y es que no tenemos ningún problema, y yo no tengo ningún problema en decirlo, teníamos que
que haber regado de dinero y tenemos que regar de dinero a España y a los españoles. Tú lo dijiste el primero. Yo lo si dije. Cogemos 47 millones de españoles, los dividimos no sé qué. Y yo encima te decía, no hace falta que cojas los 47 millones, los que sean mayor de edad, ¿no? Claro, yo sabía que Pedro Sánchez es un tramposo. Es un tramposo porque miente cada vez que habla. Cuando dijo vamos a repartir 200.000 millones, pues me hice la cuenta. Divididos entre 47 millones, entre 47 millones a 4.000 euros por barba. Exacto. Oiga, que no le voy a dar los 4.000 euros por barba, que le atizo 1.000 euros al mes durante 4 meses. Punto. Ya está. Esa es la medida. Hombre, y entonces alguno, incluso los economistas de izquierdas me decían, ¿pero de dónde vamos a sacar eso? ¿Que ahora quieres emitir deuda? Claro. Ahora es cuando hay que emitir deuda, no cuando nos ha ido bien y habéis gastado y gastéis en vuestra industria política en la mamandarria. Ahora es cuando hay que emitir deuda y entre todos empezar a echar músculo y darle. Pero de todas maneras hay muchos sitios donde sacarlo, ¿eh? Ya. Muchísimos. Pero para aumentar el gasto público creando ministerios, ahí sí que tenemos dinero. No, claro, eso sí. Ahí sí que hay dinero, ¿no? Y no debe haber problema porque no han reducido el número de ministerios en esta crisis. A ver, ni han reducido el salario de los políticos ni de los diputados. Seguro que los televidentes no son tontos ni la gente en España. Pero mire fijaos usted, en la 24 ministerios que tiene es increíble. Santo gobierno de España, es que es alucinante. Yo no sé cuántos tienen en Venezuela, allí donde el Madurito pero es que clama al cielo. O sea, y para eso sí que hay dinero. Vosotros podéis imaginaros el coste que tiene un ministerio con la gente, con todo el número de funcionarios que tienen que trabajar y que cubrir los puestos de un ministerio. ¿Os hacéis cuenta de lo que puede ser el presupuesto de una sola cartera? Pues tiene este señor 24. Y para esto tiene 1.000 y pico asesores y para ayudar, ¿Qué? Perdona, Fran, y para ayudar al autónomo y a la pequeña y mediana empresa, que sabe perfectamente el señor que está diciendo que le da 200.000 millones, ¿sabes? Que es la que tiene, que es la que realmente le va a subir. Fernando, para perdonarle la cuota de 300 euros al autónomo, tiene que demostrar haber tenido un quebranto del 75% en sus ingresos, o haber decretado el cierre de actividad, con lo cual ya no paga cuotas porque ya cierra actividad. Es decir, si un autónomo al que le quites que un 75%, aunque le quites un 40%, ya las va a pasar canutas. Por supuesto, pero además... Y ha de perder un 75% para que se ahorre 300 euros de cuota, dan ganas de decir, mire, tome la cuota y métaselo. Hágase con ella lo que usted quiera. Pero es que detrás de todo esto, tú le haces una cifra a la gente y todo el mundo lo entiende, pero los tontos de los políticos y los tontos de los banqueros no la quieren entender. Casualmente es el mismo poder, porque sabéis que el Banco Central, que lo sepa la gente, el Banco Central Europeo está dando préstamos a los bancos en interés negativo. A ver que se vaya alguien aquí, ¿cuánto le dicen? ¿Me da usted un préstamo en interés negativo? Ni a la ventana te asomes, ¿vale? Dicho esto, imaginaros que ha salido ayer lo del Fondo Monetario Internacional, y voy muy rápido. El PIB de España va a caer un 10%. Algo que nadie discute con todo esto, ¿verdad? Nadie lo discute. El Fondo Monetario ha dicho que va a caer un 8%. Un 8%, sí. Un 8%, bueno, yo digo que va a caer, un 20%. Es que yo creo que se ha quedado corto. Tú lo sabes mucho mejor. Y 10 también se queda corto, ¿eh? Yo creo que va a caer un 20%, ahí se aproxima como más. por ahí está la historia, pero bueno, venga, un 10%, voy a ser generoso, voy a hacer, es más lo que digan ellos, si ya es lo que digan ellos, porque no vaya a ser que generemos malas noticias y demás. Oye, vale, voy a emitir deuda a ver si me la compra alguien, que claro, con este tío, pero por el 10%, por lo mismo PIB que vamos a perder. Y se lo regalo a los españoles. ¿Qué hará un español con dinero? ¿Pero qué hace un español con dinero? Si no tienes que pensar, pues salir al bar, irse con sus amigos, irse de viaje, probablemente gastárselo. Y el que no se lo gasta lo ahorra. Es que no hay otra historia. El que lo ahorra es bueno porque tiene dinero los bancos y no necesitan pedirle más a los estos. Y el que se lo gasta lo está metiendo en el sistema. Ahora es el momento de hacer eso. Claro. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Pues porque yo creo que hay un cambio encubierto, yo creo, de régimen en todas estas medidas que yo creo que están haciendo, querido. Ahí vamos, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Porque esta es la forma de llevarnos al, no sé cómo te diría, comunismo 3.0, bolivarianismo, chavismo, pues llevarnos a eso. Yo afortunadamente no he tenido la desgracia de vivir en un sistema así, pero yo creo que está encubierto un cambio de régimen que lo están haciendo de una forma sibilina, que claro, lógicamente no lo pueden hacer de otra forma que no es utilizando la mentira y el engaño y el embuste. Es decir, porque ellos tienen perfectamente asesores
independientemente ese señor tiene estudios, tenga tesis o no, doctoral, pero tiene estudios, y la gente que está alrededor de él, estoy seguro que sus asesores también los tienen. Con lo cual saben perfectamente que el motor de un país como es España, aparte del turismo, es la pequeña y mediana empresa. Bueno, aquí no tenemos producción, pero como lo si hablamos si quieres una Venezuela, tiras de manual, ¿no? de sociedad comunista, Claro. Control de los ciudadanos. Pero ¿por qué se está ya basando? los tienes controlados, Claro. ya están confinados en sus casas, con Claro. las fuerzas armadas, incluso en la calle, ¿no? Y las fuerzas de cuerpo de seguridad deteniendo y multando a quien salga. Claro. Empobrecimiento de la población, empobrecimiento para poderla controlar, porque si tienen dinero, no, empobrecimiento, ya lo tienes generado. Como tú dices, ¿cuál es el motor de la sociedad? En España, el 80% del entramado industrial y empresarial son pymes y autónomos. Solamente un 20% son grandes compañías, que esas en todo caso ya las nacionalizarán. Y el otro 80% lo controlas con este sistema, y ya el tercer paso definitivo es los bulos, las fake news, la censura informativa, Correcto. que de eso vamos a hablar también hoy. Y se están produciendo los económicamente, pasos a todo lo que del dice libro, Javier, el paso es muy fácil. Y es que lo estamos viendo, el paso es muy fácil. Si arruino a ese tejido poblacional, ¿cómo les doy el caramelo para socializarnos y hacernos comunistas? Te doy un sueldo mínimo, te doy una renta básica, El salario te doy básico te doy esto, que es hacer a ese 80% de la población, como dice Javier, hacerles pobres. Claro. Hacerles pobres. Que ya tienes Cuba o Venezuela. Y ya lo tienes, ya está tienes hecho. ya tienes cambiado el sistema. Ya tienes cambiado el sistema. De hecho, además, ese tipo de actividad lo que motivaría a priori es el trabajar en B. Es decir, cobrarías el subsidio, como si dijéramos la cartilla de racionamiento, y por detrás harías los trabajos, el que hace fontanería, pues fontanería, el que hace tal, buscándose la vida, es decir, convertirías la economía en otro sistema completamente diferente. Bueno, que tenemos este ahora paso mismo. estamos muy cerca de lo que pasó en Grecia en su momento, que es Con que los Chipre, sí. profesionales sanitarios te cobraban por si, porque claro, no tenían ni para comer. Porque todo esto, claro, en cuanto arruines los ingresos del Estado, ¿cómo pagas a los funcionarios? No, les rebajas el sueldo. Porque claro, un funcionario no se te va a ir a la calle. Dice, prefiero cobrar 1.000 euros antes que 2.000. Pero un funcionario cobrando 1.000 euros y los otros cobrando 500, claro, pues para ellos les vale. Es el sistema, arruinado el sistema comunista. Entonces, y nadie hace nada. Porque es que mi crítica de todo esto es que esto lo debería de conocer Vox, el PP, que lo conocen. Vox, el PP, Ciudadanos, todos, absolutamente todos. Y no hacen nada. O sea, es que Casado, que antes hablábamos, pues mira, con todos mis respetos, no te voy a apoyar en el estado de alarma. No. Esto que estás haciendo es ilegal, es una golfada y no se puede hacer. Y nos lo están diciendo de todos los países, ojo, que aquí sí que hay advertencias. Y este señor que tiene detrás, Javier, se lo están diciendo. Oiga, usted va a llegar al más puro estilo bolivariano, a llevar a su país al más puro estilo bolivariano, y está en el camino. Hombre, ¿qué apoyo le tenemos que dar a esta gente? ¿Qué apoyo? Yo creo que han dado muestras más que claras, Fran y Javier, tanto Iglesias como otros ministros, que sabes que son titulares de Podemos, de Unidas Podemos y demás, que han dado claras señales y muestras de que quieren un cambio, y lo están haciendo de una forma civilina, como digo. Es decir, cuando han arremetido contra Su Majestad el Rey, cuando claro, empieza, y a son de que ahora si estamos luchando contra una pandemia que es un mal que afecta a cualquier persona ¿qué viene ahora la corona a este problema? Ayer felicitándose por la República. Sí. O sea, ayer, con la que está cayendo, el idiota del Coletas, felicitándose y diciendo que, bueno, la República, ¿pero qué me estás contando? Pero eso es ingeniería social. Ingeniería social. Al final, detrás de eso están los números, y están en controlar el Estado, y están en controlar las personas. Claro, yo, chico, como es que esto ya lo he vivido, es que yo he estado en Venezuela, y he viajado mucho allí, y está en Cuba. Vamos a ver, y lo he supongo visto. que nuestra única garantía es el hecho de que estamos en Europa, y a lo mejor antes de que eso ocurra tenemos una intervención de la Unión Europea. Ya viste lo que pasó con Grecia, No, pero lo pasaron muy mal los pobres. Sí, pero espera, Pero es que Grecia estaba en una Europa unida y fuerte. Claro. Es que ahora Europa no está ni unida ni fuerte. Es cuando más desunida está. Europa, y lo ha dicho Holanda claramente, prefiero soltar lastre, iros. Sí, o sea, con ha los dicho del sur. Italia, España, iros, que es que nos queremos. La forma de decirte no te doy dinero porque te lo vas a gastar y eres un ladrón, que se lo han dicho a es decir, iros, y se lo ha dicho a Alemania. La otra diferencia es que a Grecia le sostenía Alemania. Y esos hombres de negros tan malos, ¿os acordáis? Sí. Que además los mandaba a Alemania.
Y decía, no, aquí no os podéis gastar. A estos, ¿qué le va a venir a Europa y le va a decir, te pongo un corralito? Es que no lo van a admitir. Van a decir, me voy de Europa, me voy de Europa. De hecho ya dijeron en su momento que si eran los países del sur de Europa, los PIGs, los famosos PIGs, Portugal, Italia, Grecia y tal, y España, y ahora lo que sí que está claro que yo, si soy holandés o soy alemán, pues en cierta medida a lo mejor pues también entiendo lo mismo que ellos. Es decir, hombre, un país que no está gestionando bien un desastre como el que está viviendo todo el mundo. Llevan tiempo llamándonos la atención, llevan mucho tiempo llamándonos la atención, controlen ustedes el déficit, déjense de tanto gasto, dediquen dinero a enjugar déficit y deuda, y aquí, no, ni caso, ahora vamos a hacer grandes cuestiones sociales. Y sobre todo planificar bien el peligro que ya tenían encima, que estaban avisados de la tragedia que estamos viviendo todos. De ahí la cifra de muertos y de ahí la cifra de contagiados. Con lo cual, ni hasta para eso, que si casualmente, fijáis, Grecia es de los países de Europa que mejor están planificando con los contagios. Es decir, han hecho de una forma, yo creo que ordenada y organizada, su plan de sistema para la contención del virus. ¿Lo tenéis las cifras? Podéis ver las cifras de Grecia. Claro. Que tanto, sí que para algunas cosas, lógicamente, pero hay que ser justo con la situación. Y si yo soy alemán o soy alemán y veo que los países del sur, a los que yo he apoyado en muchas otras ocasiones, cuando la situación de la Unión Europea había una conexión muchísimo mayor y había más unión entre los propios países, pues yo es que no quiero dar un solo duro más a estos señores, porque mira lo que está contando, el gobierno está diciendo una cosa y están haciendo otra. Mira, Fernando, Javier, yo que soy un friki de estas cosas de la economía, tengo la manía de cuando terminan los consejos de estos donde van en Europa los ministros de Economía, conectarme al canal de Europa, que por la web además viene perfecto, y además te descargas lo que dice cada uno de cada país. ¿Sabes lo que le dijeron a Nadia Calviño? Que es que, claro, en España eso no sale. Lo que le dijeron es, oiga, ¿por qué le tenemos que dejar a usted dinero si resulta que cuando su país ha tenido dinero ha seguido generando déficit? Cuando usted podía haber devuelto el dinero, ha seguido gastando, y esto viene al hilo de lo que tú has dicho. Usted que ha hecho 24 ministerios, se lo dijo, han aumentado el gasto en industria política. ¿Por qué les tenemos que dejar dinero? ¿Para que se lo gasten ustedes en generar más? Eso se lo dijo el holandés. ¿Para que usted gaste más en industria política? Pues así está la cosa. La verdad es que estamos analizando todas las gestiones, la sanitaria, la económica, luego también la informativa. Tenemos comunicación con Jano García, él es economista y escritor. Jano, muy buenas noches. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jano, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo calificarías la gestión del Gobierno en materia sanitaria ante esta crisis? Yo creo que los números responden a esa pregunta perfectamente y es pésima. O sea, no es casual que España sea el país del mundo que cuenta con más víctimas por millón de habitantes. Sé que muchos intentan hacer la comparación con Estados Unidos, pero claro, los números absolutos no sirven, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y ya no solo eso, viendo también que el personal sanitario en España es el personal sanitario que más se ha infectado de todo el mundo, pues es que no lo puedes, decir que ha sido una buena gestión, sería mentir, ¿no? Y los números no mienten y la realidad es la que es. Desgraciadamente ha sido una gestión nefasta. Es decir, que yo creo que les podemos reclamar dos cosas. Primero, actuaron tarde, no querían deslucir su gran fiesta del Día de la Mujer, y cuando ya actuaron mal, puesto que no supieron dotar de material suficiente para proteger a los sanitarios. Y el tercer punto, no nos han hecho los famosos test, con lo cual no han sabido diferenciar la población, y de ahí que seamos el país con más contagiados y más muertos por millón de habitantes. Correcto, es tal cual. O sea, ha sido una negligencia absoluta y una mentira y una manipulación de masas constante para lo que tú comentabas, que muchos dicen, no, hombre, no es por culpa de la manifestación. Evidentemente no es la manifestación, es no haber tomado medidas para poder realizar esa manifestación, que es una diferencia sustancial. Si tú a millones de españoles le estabas diciendo, como decía el señor Fernando Simón, que habría algún contagio local, como mucho, el señor Sánchez, antes del estado de alarma, dijo que la intención era que España no superase los 10.000 casos. Eso lo dijo el señor Sánchez. Entonces, si tú tenías todos los medios de televisivos diciendo no, hagan ustedes vida normal, que no pasa nada, pues evidentemente los españoles que no estaban muy al tanto de lo que era el coronavirus, pues hacían vida normal, claro que sí. Pero ahora nosotros pagamos esas consecuencias. Bueno, Jano, entonces, nefasta la gestión en materia sanitaria. Vamos con la materia económica. ¿Son acertadas las medidas que ha tomado el Gobierno? A mí me preocupa mucho este segundo tsunami económico, porque yo creo que este gobierno no sabe, estamos llegando tarde a todos los escenarios,
Pero este gobierno no sabe gestionar qué es lo que nos viene por delante. Nosotros vamos a asistir a una crisis económica que evidentemente es global, una crisis económica que va a ser peor que la crisis del 2008. Hoy, por ejemplo, el FMI publicaba este informe que decía que España va a bajar un 8% en el PIB. Me parece demasiado optimista. Lo mismo que con la tasa de paro, que la situaba al 20%. Yo creo que, desgraciadamente, España, teniendo en cuenta que somos una economía en la cual el 13% de nuestro PIB es el turismo, y que si contamos la exportación de mercancías es el 24%, pero si añadimos la de servicios nos encontramos en el 35%, por lo tanto estamos hablando de prácticamente el 48% de nuestro PIB duramente golpeado, la crisis va a ser muchísimo más grave con las nefastas medidas que está aprobando este gobierno. Porque este gobierno cree, y esto es muy propio de los socialistas, que como va a haber una bajada de ingresos, evidentemente esa bajada de ingresos pretenden suplirla con un aumento impositivo. El problema es que España es un país en el cual el 95% de las empresas son pymes. Las primeras afectadas de todo esto van a ser las pymes con falta de liquidez. Y no solo eso, los primeros afectados, los primeros que se van a ir al paro son los trabajadores de baja cualificación, que están muy relacionados muchas veces con el tema de los servicios. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que tener en consideración de que tú no puedes ahogar una economía que ya no da más de sí. Nosotros llevamos 11 años teniendo déficit que hemos estado sufragando con deuda pública, que por eso es del 100%, y que tú tampoco tienes mucho más margen para aumentar esa deuda pública, porque además, seguramente cuando pase todo esto, los intereses que tengamos que pagar por la deuda pública no serán los intereses que hemos estado pagando en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si este gobierno, desgraciadamente, no entiende cuál es la situación de España y cree que puede solucionar esto subiendo impuestos y ya está, pues evidentemente vamos a ir a un escenario catastrófico. Jano, está claro que el gobierno de Pedro Sánchez no ha actuado bien, ni en materia económica, ni en materia sanitaria, actuó tarde y mal, no está tomando las buenas medidas, pero no es el único. Vamos a ver, un gobierno que tú conoces bien, el de la Generalitat Valenciana, el de Ximo Puig y Mónica Oltra, da la impresión de que están actuando exactamente igual que como actuó Pedro Sánchez. Vamos a ver y escuchar algunas pequeñas declaraciones. La gent no mor de coronavirus. La gent major, amb altres malalties, mor amb el coronavirus. La mayoría, de hecho, están en sus casas pasando pues como pues una gripe no tan fuerte o un constipado un poquito más fuerte. Creo que España está funcionando mucho mejor que otros países a este respecto. ¿Cómo es posible que ustedes, la Consejería de Sanidad, no supieran hasta el lunes por la noche de esta semana que más de 2.000 valencianistas habían viajado a Milán la semana pasada? ¿Cómo es posible, consejera, que ustedes no entienden que es una irresponsabilidad? Por tanto, no hay ningún tipo de discusión. Lo único que se está viendo es que en estos momentos no hay las condiciones determinadas para que se tengan que poner nuevas medidas. Les mesures necessàries són zero. Però a partir d'ahí jo vull fer una crida en contra de la hipocòndria. En directo hasta Valencia, allí, como sabes, se ha confirmado el primer caso de muerte de un paciente con coronavirus. Hay que tratar esta cuestión desde el rigor, sin alarmismos y con la debida proporcionalidad. Bueno, hemos escuchado a Ribó, a Mónica Oltra, a Ximo Puig, nos han dicho que somos unos hipocondríacos por estar preocupados por el coronavirus, pero ¿a dónde va usted? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es la valoración que haces de la gestión que ha hecho el gobierno de Ximo Puig? Hombre, obviamente los números también demuestran que aquí hay que recordar que hasta el 10 de marzo estábamos disparando la mascleta todos los días. Estábamos metiendo a 50.000 personas de forma diaria, todos hacinados para propagar bien el virus para esa mascleta, y había gente que incluso cuando se planteaba cancelar las fallas decían que eso era una auténtica locura, que cómo se iban a cancelar las fallas, ¿no? Cuando el Carnaval de Venecia, que con todos mis respetos para los falleros, es infinitamente mucho más importante, se canceló. En Venecia lo cancelaron. Pero es que el presidente, tanto Ribó como Ximo Puig y Mónica Oltra, han jugado al mismo juego que el gobierno. Es decir, aquí no pasa nada, todo va fenomenal, nosotros no somos China, nosotros no somos Italia, como si los españoles estuviésemos dotados de un ADN completamente diferente al resto del mundo. Y pues lo que estamos pagando son esas consecuencias. Desgraciadamente, al señor Ribó, a Mónica Oltra, a Ximo Puig, a sus familiares, nunca les faltarán respiradores, no les faltarán pruebas, estarán siempre bien atendidos, pero hay cientos
de valencianos que han fallecido asfixiados porque no tienen un respirador. Y eso es consecuencia directa de no haber querido tomar medidas antes, porque claro, las fallas eran muy importantes, porque ya se sabe que aquí siempre hay que intentar primar lo que es la masa ignorante para que no se enfaden. Evidentemente ya cuando no había más remedio que cancelarlas, las cancelaron, pero yo recuerdo al señor Ribó, que no lo he escuchado en eso, que decía que para las fallas no había plan B, y para las fallas no hay ni plan B ni plan C. Entonces estaba dispuesto a seguir celebrando las fallas, hasta que el gobierno ya le dijo, oiga, es que esto no se puede seguir adelante. Pero ya te digo, hasta el 10 de marzo estuvimos aquí disparando la mascleta. Una absoluta vergüenza. Bueno, acuérdate de José Luis Ábalos, cuando se quejaba de que todo el mundo criticaba al gobierno por haber mantenido la manifestación feminista del 8 de marzo. Él decía, ¿y por qué no me preguntaron a mí dónde estuve? Que estuve en Valencia en una mascleta. Efectivamente, Sí, además... El señor Ábalos, efectivamente. El señor Ábalos, la suerte, entre comillas, es que le ha pillado todo esto para tapar el Delcy Gate. Pero es que, vamos a ver, el señor Ábalos, ¿qué haría fuera de la política? ¿Qué haría, Javier? ¿A qué se dedicaría? ¿Qué podría hacer ese hombre? Pues, ¿Qué podría hacer el señor Ribó? De jovencito trabajaba en la empresa familiar que fabricaban muñecas, ¿no? Pues eso. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración el tipo de gobierno que tenemos, quién lo compone, y ya no solo el gobierno a nivel nacional, sino aquí en la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos. ¿Qué haría el señor Ribó si no estuviese de alcalde? Si mañana le dicen, usted ya no puede vivir de una nómina pública. No, es que no sé qué es lo que podría hacer. Bueno, ¿y qué haría la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que cuando le preguntaban por qué moría tanta gente, tantos sanitarios, decía que se infectaban no en el hospital sino en su casa, para no reconocer que no les daban material de protección suficiente? Lo que ha hecho este gobierno con el personal sanitario es que no tiene nombre. No tiene nombre, es algo increíble que el personal sanitario se tenga que hacer sus EPIs con bolsas de basura, que no tengan test. Yo, por ejemplo, a mí me dieron los resultados el otro día, yo he tenido el coronavirus, desconozco si lo tengo o no. Y entonces yo he llamado al teléfono que hay en la Generalidad Valenciana para decirles que, que había dado positivo con esos anticuerpos, es decir, seguro que lo he tenido, pero no sabía si lo seguía teniendo. La respuesta literal que me han dado es que no me pueden hacer la prueba porque no tienen. Porque no tienen. Esto es lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y lo que está ocurriendo en muchísimas comunidades autónomas. O sea, es que es una negligencia tremenda. Yo no sé, todos esos aviones que nos están contando que vienen, todos esos test masivos que dicen que vienen, ¿dónde están? Porque claro, es que es tremendo. Encima los que hemos comprado sabemos que no funcionan. La verdad es que nosotros vamos a sobrevivir a esto, como en tantas ocasiones ha sobrevivido España, pero por una cuestión casi ya legendaria, ¿no? Porque es que es tremendo lo que estamos viendo. Sobreviviremos, ya te digo, pero sobreviviremos a pesar del gobierno. A pesar de nuestro gobierno, efectivamente. Bueno, Jano, ¿y qué tal te encuentras? ¿Ya estás bien? ¿Has superado la enfermedad? ¿Lo has pasado muy mal? Yo la verdad, yo tenía seguro que lo había pillado, porque, vosotros habéis pasado la vida entre Madrid y Valencia con aves, y entre eso, conferencias y demás, era carne de cañón. Entonces yo, los 10 de marzo o así, estuve como una semana con frenador, un poquito de fiebre, un par de días que me costaba respirar, dormía más de lo habitual, tos, en fin, todos los síntomas. Yo tenía claro que lo había pasado, y viendo un poco la deriva de este gobierno y lo que iba a hacer con los laboratorios privados, que no tenía ninguna duda, decidí acudir la semana pasada a hacerme el test y efectivamente ha dado positivo. Yo ahora mismo me encuentro muy bien, también tengo que decir que no me he encontrado excesivamente mal en ningún momento, pero todavía no sé si sigo teniendo el virus. Si consigo hacerme la prueba de PCR, estoy intentando a ver si en algún laboratorio que haya escapado un poco a este régimen comunista, socialista que tenemos en España, pues poder hacerme la prueba para ya quedarme tranquilo en el sentido de que no puedo contagiar a los demás, ¿no? Pero bueno, de momento no lo sé, no sé si sigo teniendo el virus o no. Lo que sí que sé es que lo he tenido, eso sí. Pues de momento, y mientras no lo sepas, a seguir confinado y a cuidarte. Jano García, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros, cuidaros. Hasta luego, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque la tercera pata de toda esta gran operación, la sanitaria, la económica, es la de la información, la guerra de la información. ¿Quién controla la información y quién determina lo que es verdad y lo que es mentira? Hemos de hablar de bulos. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo.
denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.